Hola, hola a todos, qué alegría saludarlos y desearles muchas y muchas bendiciones del cielo a cada uno de ustedes. Dios les acompañe en todo lo que hacen cada día. Dios bendiga a cada familia que hace parte de este ministerio, compartiendo también con otras familias, pero también ayudando para que los niños puedan crecer en sabiduría, gracia y estatura tal como lo hizo Jesús. Dios los bendiga a todos, sean bienvenidos. Si es primera vez que estás aquí, bienvenido y deseamos que ricas bendiciones puedas recibir a través de todos los recursos que nosotros compartimos. Así que un abrazo para todos. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, activen así la campanita y recibirán nuestras notificaciones. Estamos muy agradecidos con Dios porque Él siempre está cuidando de nosotros. Recuerden que Él dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. Así que ánimo y adelante. Un abrazo para cada uno de ustedes. Hoy vamos a trabajar la tercera parte de nuestra historia de Jonás. En el video anterior habíamos trabajado la historia de Jonás en dos partes. Habíamos trabajado cuando él recibe el llamado, la segunda parte cuando él está en el barco, viene la tormenta y luego el pez lo traga. Y ahora vamos con la tercera parte y es cuando él sale ya del pez y ahora va a una gran misión. Esa gran misión que él va es la que Dios le envía a la ciudad ¿de dónde? De Nínive. Así que es la historia de la oscuridad a la luz. Vemos cómo él salió de la oscuridad de este gran pez para ahora ser luz y poder compartir con la ciudad de Nínive el mensaje que Dios tenía para proclamar allí. Dios nos enseña a tratar ¿a quién? A los demás y a enseñarles la palabra de Dios a los demás. Ese es el mensaje que vamos a tomar a través de esta historia. Y Dios usa a las personas en la comunidad de la fe para darnos a conocer el mensaje, tal como usó ¿a quién? A Jonás. Para eso vamos a tener entonces nuestra ciudad aquí. Esta es una ciudad hecha en una caja de cartón. Todo lo que vamos a hacer es abrirla por los cuatro extremos y vamos a forrarla con este papel que simula la muralla. Podemos ponerle aquí el frente y al abrirla vamos a decorarla con las casas alrededor. Entonces todos estos moldes los estamos dejando. Todo lo que vas a hacer entonces es abrir aquí con un bisturí los cuatro extremos o si no los dos primeros si simplemente quieren abrir esta parte. Y por dentro entonces vamos a decorarla con las casitas que les estoy dejando, los moldes de casa que están allí. Dentro de esto vamos a tener entonces representada la ciudad de Nínive, donde Jonás fue a predicar. Vamos a tener allí a Jonás predicando. También vamos a ver al rey que en ese momento recibe ese mensaje y proclama al pueblo que entren en ayuno y en oración. También vamos a tener a todos los otros personajes que representan el pueblo de Nínive. Esto entonces va a ser en nuestro primer escenario. Pero en este mismo video también vamos a trabajar ya la última parte de la historia de Jonás. Y es cuando él se enoja porque Dios perdona a esta ciudad y ahora se va muy enojado y vemos que él aprende unas grandes lecciones de un gusano. ¿Y qué es? Que él va y se acuesta a dormir, a descansar allí. Hay una planta que comienza a crecer, pero luego Dios envía un gusano, lo que hace que esta planta muera porque el gusano comienza a comérsela al punto de que esta planta ya no le da la frescura, ya no lo cubre del sol y esto pues causa mucho enojo y frustración en Jonás. Pero nosotros sabemos la historia cómo a través de esto Jonás aprendió una hermosa lección y es que nosotros debemos sentirnos felices cuando otros se unen a el mensaje o cuando otras personas quieren conocer de la palabra de Dios o aceptan la palabra de Dios o aceptan el mensaje. Por eso vamos ahora entonces a mirar otros escenarios. Este es para la primera historia, pero quiero que tengan muy presente que en este video vamos a trabajar las dos historias. Las dos últimas partes de la historia de Jonás. Entonces, nuevamente, se las enfatizo. La primera es de la oscuridad a la luz y es cuando Jonás va a predicar en la ciudad. Y la segunda es cuando este gusano se come la planta donde está allí Jonás muy enojado y frustrado y cómo él aprende a conocer que Dios es un Dios de paciencia, de amor y de perdón. Muy bien, así que antes
de continuar, vamos a seguir a nuestro siguiente escenario. Muy bien, para este segundo escenario vamos a tener entonces aquí representado el momento cuando todo el pueblo de Nínive se arrepiente, ayuna y ora. Vamos a tener aquí al rey, aquí se los estoy dejando ilustrado con lo que él está diciéndole al pueblo en este momento, que se arrepientan para que no venga ese castigo sobre ellos. Aquí vamos a tener diferentes personajes que representan al pueblo cuando se vistió de cilicio y cuando estuvo en ayuno y oración. Todo lo que vamos a hacer entonces es ponerlo sobre nuestros rollitos de papel, que ustedes pueden también decorarlo con los niños, y vamos entonces a tenerlos allí listos para que los niños sean quienes representen la historia con cada uno de estos personajes. Para el escenario cuando el gusano se come la planta de calabaza donde está allí Jonás, vamos entonces a tener esta caja grande, le vamos a forrar en la parte de arriba con verde y luego vamos a poner entonces allí representada la planta donde está Jonás allí descansando. Esta plantita, entonces todo lo que vamos a hacer es ponerla en dos rollos de estos donde vienen las servilletas de cocina, o dos tubitos de rollo de una altura proporcional a Jonás. Les estoy dejando estos moldes de esta planta de calabaza para que ustedes puedan entonces decorarla allí. Vamos a poner en esos dos tubitos, vamos entonces a decorarlo con las hojas de esta planta, y vamos a tener por separado este que va a hacer de techo aquí en la parte de arriba, donde va a estar entonces cubriendo a Jonás del sol. Y sabemos que la Biblia dice que esto le dio sombra a Jonás y Jonás descansó allí tranquilamente y se sentía mucho mejor. Pero ahora cuando vamos a representar el momento cuando el gusano, Dios envió un gusano y se come esta planta, vamos entonces a tener aquí esta plantita marchitada. La vamos a poner aquí en esta parte, vamos a ponerle allí el gusanito, y entonces ahora vamos a cambiar a Jonás. Antes Jonás, ¿cómo estaba? Tranquilo, feliz, pero ahora vamos a poner allí este Jonás que está como frustrado, enojado cuando esta planta muere. Para esta parte entonces de la historia vamos a tener aquí en la parte de arriba a Jonás con la planta, pero como ven aquí en la parte de abajo se va a observar la ciudad, porque podemos imaginarnos cómo él estaba allí observando la ciudad de Nínive a la distancia. Muy bien, ahora les voy a mostrar el paso a paso cómo podemos armar este escenario donde va a estar Jonás allí sentado en esta planta de calabaza. Vamos entonces a tomar una caja cualquiera que tengamos en casa. Lo que vamos a hacer es forrarla aquí de verde, representando pues una pradera o un lugar de campo. Y en la parte de arriba todo lo que vamos a hacer entonces es hacer el piso. En este caso yo lo he puesto con una cartulina verde, ¿ok? Entonces allí podemos pegarla, incluso este lo hemos usado en otras historias, por eso ustedes ven que aquí lo he pegado con tape, de tal forma que si lo quiero usar para una historia donde hay agua o río, como en el de Moisés que la usamos, ustedes entonces simplemente lo que hacen es desprender esta verde y aquí abajo va a estar el color azul representando el agua. Bueno, en este caso vamos a necesitar entonces el lugar donde va a estar sentado Jonás. Entonces una vez hemos forrado nuestra caja, le hemos puesto aquí la pradera, vamos ahora a poner allí sobre ella este cartón, que todo lo que hemos hecho es tomar un cartón y al abrirlo, entonces lo hemos decorado en esta parte. Lo que hemos hecho es ponerla en una dimensión que quede proporcional a esta caja. Todas estas imágenes se las estoy dejando, van a forrar entonces de azul el cielo y luego van a poner los detalles como son las nubes, como es el sol, los árboles y bueno, todo lo demás que está allí. Muy bien, entonces vamos a ponerla aquí abiertita, y una vez hemos hecho esa parte, ahora vamos a trabajar donde Jonás estaba sentado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces todo lo que van a hacer es tomar una cajita que ustedes tengan allí en casa, la van a forrar así con esto que representa piedras. Yo les estoy dejando también los moldes de esto, y aquí va a estar la piedra donde va a estar sentado ¿quién? Jonás. Muy bien, vamos ahora a poner allí a Jonás. Le he puesto tape.
o cinta, pero este Jonás lo que hemos hecho es doblarlo en dos partes. Aquí en la partecita de los pies le hemos hecho un pliegue de tal forma que pueda quedar así sentadito cuando lo pongamos aquí en la piel. Entonces una vez hemos hecho ese pliegue, le he puesto un pedazo de tape o cinta y allí lo hemos sentado. Si queremos entonces darle, fortalecerlo, podemos ponerle el rollito de papel allí para que esto permita que pueda estar más firme allí Jonás sentadito. Muy bien, una vez tenemos entonces este Jonás ya aquí listo, lo vamos a poner aquí en el escenario y ahora vamos a comenzar a armar alrededor la planta de calabaza. ¿Ok? Muy bien, y ya para armar la planta, entonces todo lo que vamos a hacer es tomar estos rollitos donde vienen las servilletas de cocina, estos tubos, y vamos entonces a pegar allí esta partecita de la planta de calabaza. Este lo vamos a poner aquí al lado y ahora en el otro extremo vamos a ponerle, vamos a poner este a este lado, ¿ok? Ahí al lado de Jonás. Y en el otro extremo podemos ponerle aquí la otra parte de la planta donde él va a estar, ¿sí? Vamos a ponerlo al lado y al lado. Pueden incluso ponerle un refuerzo de cinta para que no se les esté cayendo. Y una vez hemos puesto entonces estas dos partecitas de la planta, vamos a tener preparado entonces la parte de arriba, ¿ok? Entonces, lo que hemos hecho es pegarlo en una cartulina, aquí las hojas de esta plantita y vamos a ponerla allí como este es el espacio del versículo, allí es donde nuestros niños pueden a través de diferentes imágenes que representemos memorizarlo de forma más rápida y efectiva. Para eso entonces vamos a hablar de dos partes de la historia de Jonás, así que vamos a tener aquí dos versículos ilustrados. El primero de ellos, cuando Jonás va y proclama al pueblo de Nínive, está este hermoso versículo que dice: el Señor tiene paciencia. Aquí vamos a tener a Jesús representado con este símbolo de este reloj de arena que representa la paciencia que Dios tiene para con los pueblos, para arrepentirse, el tiempo que le da para arrepentirse, la paciencia y el amor que Él tiene hacia toda la humanidad y en este caso en la historia hacia Nínive. Para eso entonces vamos a tener esa primera parte y representado con Jesús, pero la segunda parte del versículo dice: porque no quiere que nadie perezca. Vamos entonces a representar un niño deslizándose. Este deslizarse va a representar el momento cuando las personas se equivocan o cometen errores o pecados. Esta no es la voluntad de Dios, que las personas se equivoquen, se deslicen, cometan errores en su vida. Pero Dios es un Dios de amor que está dispuesto a ¿qué? A perdonarlos y quiere que se arrepientan. Ese es el mensaje de este versículo. Por eso vamos a tener este niño aquí que se está deslizando. Y aquí tenemos esos letreros que nosotros vemos donde dice precaución, suelo liso o cuidado que no te caigas, ¿verdad? Que lo ponen con este símbolo. Allí entonces vamos a usar este elemento para poner la segunda parte del versículo que dice: porque no quiere que ninguno perezca. Este niño lo va a tener por separado y todo lo que va a hacer entonces es agregarlo y pegarlo aquí en esta partecita y así él lo va a ir aprendiendo entonces por parte. Igual esta primera parte lo va a pegar con cinta sobre este Jesús. El Señor tiene paciencia porque no quiere que nadie perezca. Y allí vamos a encontrar entonces el lugar de la Biblia donde está escrito. Esta entonces es la primera idea, pero tenemos una más y es que ustedes puedan representarla en corazones. Estos corazones los niños los pueden hacer incluso en cartulina o en foamy y pueden hacer con él un móvil donde peguen un corazón y lo aten con hilo del uno al otro y lo pueden poner como móvil en su cuarto. Otra idea es que ustedes lo puedan meter en un recipiente especial donde el niño entonces todos los días lo va a estar sacando y va a repetir el versículo. Y al final, para repasarlo, entonces le vamos a pedir que lo acomode en el orden correspondiente.
También pueden utilizar esta idea que ya la hemos usado en otras historias, y es este Jesús con este corazón en la mano. Allí por dentro entonces podemos incluir los corazones para que el niño los tenga entonces allí guardados, o incluso para que los vaya poniendo en el orden correspondiente. La primera parte, el Señor tiene paciencia porque no quiere que ninguno perezca, y así los va a ir organizando en el orden correspondiente. Muy bien, eso entonces es con el primer versículo. Recordemos tenerlo muy importante en nuestra Biblia, allí ilustradito ya para repasarlo. Recordemos tenerlo allí entonces en nuestra Biblia, representado en dos partes para que el niño entonces pueda repetirlo y ya repasarlo una vez lo ha memorizado. El Señor tiene paciencia porque no quiere que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3:9. Lo vamos a tener en nuestra Biblia. Vamos ahora al segundo versículo. Para el versículo de la última parte de la historia de Jonás, cuando el gusano destruye la planta donde él estaba allí descansando, vamos a usar entonces estos gusanitos. Cada gusanito va a tener allí ilustrado una parte del versículo. Aquí en esta parte vamos a tener a Jonás sentado allí en esa piedra descansando, y en cada gusanito entonces vamos a encontrar el versículo, en este caso, que dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. La idea es que el niño pueda entonces ir organizándolo en el orden correspondiente, o sencillamente ustedes también lo pueden poner en un pliego de cartulina y hacerlo como en forma de friso, de tal forma que el niño pueda entonces... Ustedes también lo pueden poner cada gusanito en una cartulina, luego lo pueden pegar con cinta como haciendo un friso, de tal forma que al abrirlo va a quedar plegado, y así el niño entonces va a repetir el versículo por parte. O sencillamente entonces cada gusanito tiene una parte del versículo, ustedes lo van a poner en desorden y el niño tiene que organizarlo en el orden correspondiente. También pueden hacer la actividad que acostumbramos a hacer en el repaso del versículo, y es por grupos el primer equipo que organice en el orden correspondiente los gusanitos, pero que también lo aprenda y lo diga de memoria. Pueden tener algún premio especial allí para ellos. Los gusanitos para esta historia también los pueden hacer con bolitas de algodón de colores, y ahí van formando ustedes su gusanito. También podemos tener nuestro versículo ilustrado con los diferentes personajes de la historia. La aplicación de la historia, entonces vamos a tener allí representado nuestro mensaje, allí junto a Jonás, quien está sentado bajo esta planta, que dice: soy feliz cuando otros se unen a la familia de Dios. Recordemos que Jonás estaba muy enojado y frustrado porque Dios no había castigado a este pueblo, y esto mostró cómo él no entendía la paciencia y el amor de Dios, pero también cómo su corazón estaba lleno de egoísmo. Para eso entonces vamos a tener en esta cajita representado con algunas fichitas, algunas formas como nosotros podemos manifestar alegría porque otras personas llegan a arrepentirse o llegan a ser parte de la familia de Dios. Cuánta alegría debe haber en nuestro corazón por eso. Jonás debería haber sentido esa alegría porque el pueblo de Nínive se arrepintió, pero lo que sintió fue frustración y enojo, ¿verdad? Por eso, esta es una hermosa lección para que nuestros niños recuerden que nosotros debemos ser felices cuando otras personas deciden seguir a Jesús o deciden hacer parte de la familia de Dios. Vamos allí a tener también, podemos usar esta cajita donde está el gusanito para tener allí algunas tarjetitas o algunas cartones de colores, o incluso pueden los niños decorarlo para hacer tarjetitas de bienvenida, para darle la bienvenida a algún niño nuevo que llega a la iglesia o alguna persona nueva que llega a la iglesia, tener esa tarjetita lista y poder tener un momento para entregárselo a esa persona. Otra idea es que ustedes puedan tener allí entonces diferentes personajes de la Biblia que dieron la bienvenida a algunos visitantes o algunas personas que llegaron a ser parte de la familia de Dios. Por ejemplo, Rahab.
Podemos imaginarnos cómo el pueblo de Israel le dio la bienvenida a Rahab cuando ella llegó a ser parte de la familia de Dios. También cómo Abraham le dio la bienvenida a los visitantes celestiales y cómo los atendía. Y así sucesivamente podemos tener otros personajes allí incluidos con el versículo o la parte de la Biblia donde está. Vamos a tomarnos un tiempo para leer allí con los niños. Pero vamos a hablar de un tema bien importante y es el egoísmo. ¿Por qué Jonás se enojó? Porque él sintió egoísmo en su corazón, porque había orgullo en su corazón y porque Dios no castigó a estas personas y él pensó que esto no era justo y que él había quedado muy mal como profeta, ¿verdad? Como un profeta mentiroso. Pero él pensó en sí mismo, no pensó en el amor y la bondad que Dios tenía para perdonar. A veces nosotros actuamos egoístamente y a través de esto también podemos pensar cómo hay un gusano, podemos representarlo por medio de un gusanito. ¿Qué hizo este gusanito? Destruyó ¿qué? La planta. Y cómo a veces existen gusanos en nuestra vida que son los gusanos del egoísmo. También en ese gusanito podemos tener representado algunas situaciones de egoísmo, algunas situaciones de envidia que los niños pueden pasar, mostrando allí cómo estos gusanos pueden destruir nuestra vida. Y ese gusano de el egoísmo, el gusano de la envidia y el gusano del orgullo. Allí lo podemos entonces tener representado con estos gusanitos para el momento de la aplicación de la historia. Al hablar del momento cuando Jonás fue a predicar a Nínive, vamos entonces a trabajar en la aplicación de la historia. Qué importante ser mensajeros de Dios, tal como lo fue Jonás. Y es llevar mensaje de esperanza donde muestre el amor de Dios. Para eso vamos a hablar lo que son las noticias. Ustedes pueden incluso ponerle a los niños diferentes trajes que representen trajes de periodistas o tener allí en su salón de clase o en su casa algunos periódicos, hablar de la importancia que son los periodistas, pero también la importancia que es estar actualizados y conocer las noticias de los lugares donde estamos o las noticias también a nivel mundial. Muy bien, pero vamos a hablar también de los encargados de llevar mensaje, como son las personas que trabajan llevando correos o email o llevando los diferentes encomiendas a casa, que es tan importante. Vamos a tener entonces algunos de ellos aquí representados y dentro de ellos vamos a incluir algunas preguntas que pueden estar relacionadas con la historia, pero también con el mensaje. Podemos ver que aquí este personaje tiene su maletita donde guarda el mail o las cartas, las encomiendas que va a entregar. Allí por dentro entonces ustedes pueden poner la fichita de la aplicación de la historia donde vamos a hablar de diferentes formas de mostrar el amor de Dios a las demás personas. Las estoy dejando allí ilustraditas en corazones, pero también en fichas que ustedes puedan imprimirlas de acuerdo al tamaño que deseen o al mensajero que quieran utilizar. Pueden hacer este o pueden hacer este otro donde él está con un periódico en sus manos, un periódico de noticias, y allí dice la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? El mensaje de salvación que vamos a contarle a nuestros niños cómo podemos compartirlo con otras personas. Bueno, podemos hacer algunos juegos como por ejemplo el pasar el testimonio. Este es un juego muy común que usamos para las clases de educación física y es que el niño pueda tener un palito que se llama testimonio y se juega por grupos. Entonces, por ejemplo, se va a jugar por grupos de 3. Vamos a permitir que un niño tenga el palito y en el otro extremo va a estar el niño número 2 listo para recibir ese palito que se llama testimonio. Ese niño número 2 tiene que venir corriendo hasta el otro extremo y entregárselo al niño número 3 y así sucesivamente. Pero esta vez lo podemos hacer con mensajes especiales. Podemos tener allí enrolladitos entonces las diferentes formas como podemos compartir el amor de Jesús con otros. Lo podemos enrollar allí. Ustedes pueden imprimir esas láminas de las diferentes formas y ahora al cortarlas van a enrollarla que queden bien enrolladito y eso es lo que los niños van a usar como testimonio para llevar de un lado al otro. Una vez el niño número 3 haya llegado a la meta, que es el último niño, él va a abrir ese rollito y allí entonces va a leer de qué forma él puede testificar de Jesús o de qué forma puede enseñar del amor de Dios a otros.
También pueden hacer estas coronitas que dicen mensajeros de Dios. El niño las puede poner en el momento de la aplicación de la historia o jugar a que uno de ellos es el mensajero y va a traer esas cartas especiales. Otra forma es que podamos incluir estas fichas de aplicación de la historia en sobres de carta y tenerlas allí listas en un buzón para que los niños entonces en el momento de la aplicación de la historia puedan abrir las cartas. Incluso podemos marcar el sobre con el nombre de él y que cada niño tenga allí un sobre con diferentes formas representando cómo pueden ellos compartir el amor de Jesús con otros. Ustedes pueden hacerlo a manera de sobre o también tenerlo aquí ilustradito en estos corazones o en una cajita especial de corazón donde vamos a tomar tiempo para reflexionar en cada una de las formas de la aplicación de la historia. Tenemos allí otro mensajero que está esta persona que está trabajando entregando encomiendas, dice formas de hablar con Dios a los demás. Muy bien, amigos, deseamos que todas estas ideas y recursos sean de gran bendición y que al estudiar estas dos lecciones nuestros niños puedan aprender del amor de Dios, cómo compartir con otros el amor de Dios como lo hizo Jonás, pero también cómo sentirnos alegres y felices y no frustrarnos como lo hizo Jonás, sino sentirnos alegres y felices cuando otros aceptan a Jesús o desean ser parte de la familia de Dios. Dios les bendiga a todos, abrazotes. Y recuerden ir a nuestras páginas para descargar los recursos. Deseamos que todo esto sea de gran bendición.